aquí en Noticias Globovisión Salud y le vamos a dar la bienvenida al doctor Orlando Sánchez Golin. Él es investigador clínico y el día de hoy nos va a hablar sobre las células madres. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Y precisamente queremos hablar de esas propiedades que tienen las células madres y cómo hacen ustedes para obtenerlas. Bueno, las células madres son células que tienen alta capacidad de autorreplicación, es decir, son capaces de autodividirse por sí mismas en un medio adecuado y oportuno y tienen una capacidad incluso de regenerar tejidos y por esa razón es por la que las usamos en tratamientos médicos en medicina. Ellas tienen la capacidad de donde las coloquemos o las sembremos, se adapten a la célula del tejido u órgano que queremos tratar para poder lograr un efecto de regeneración, mejorar la función del órgano o del tejido y lograr una recuperación en el paciente. ¿Cómo se obtienen las células madres? La técnica con la que la obtenemos son de dos tipos. Son técnicas para uso de células madres de tipo autólogas y adultas, que son células que se obtienen después del nacimiento de cada persona, y son células que son de tipo mesenquimáticos y hematopoyéticos, que las sacamos de dos formas. Una, a través de una punción de médula ósea en la cresta ilíaca, en el hueso. Es muy importante diferenciar lo que es médula ósea y lo que es médula espinal. Mucha gente lo confunde porque la médula espinal es muy delicada y esa sí no se toca. Pero la médula ósea es la porción más interna del hueso donde vamos a entrar con una aguja a través de una técnica y un procedimiento y un protocolo que está establecido ya y se introduce en la porción central del hueso donde está la sustancia medular y por ahí se extraen las células madres que vamos a necesitar para llevarlas luego a una separación a través de una centrífuga y un proceso de laboratorio con separación celular, aislamiento, activación y luego recolocación. La otra técnica es a través del uso de las máquinas de aféresis, mucho más aprobada incluso para este tipo de tratamientos por la FDA, y utilizamos máquinas de aféresis que se conectan por una vena por un lado para extraer fracciones de sangre y por el otro lado del brazo son venas que se llaman venas braquiales, tienen que ser venas gruesas y se lleva de retorno lo que no son células madres, que es el resto de los componentes, para evitar que haya el paciente se deplete de sangre y entonces a través de una centrifugación interna de la máquina se hace una separación celular a donde se reconoce el peso molecular de la célula madre, un sensor que identifica la célula madre y la va aislando en una bolsa de recolección en un periodo de 2 horas aproximadamente para luego colocárselo. En ambos casos, ya sea punción de médula ósea como sea a través del uso de la máquina de aféresis, aplicarlas por vía endovenosa para lograr el efecto que queremos. Muy bien, en este caso, con la utilización de la punción que se hace en la médula para obtener esta célula madre, el paciente debe tener algún tipo de preparación, va a tener algún tipo de reposo, ¿cómo va a ser su actividad antes y después, luego de hacerse el procedimiento? Claro, normalmente nosotros recibimos las solicitudes de los tratamientos por diferentes vías porque recibimos pacientes, estamos en la isla de Margarita y recibimos pacientes de toda Venezuela y de pacientes que vienen también de fuera de Venezuela por ser un tratamiento novedoso y bastante reciente en la actualidad. Sin embargo, le tenemos que hacer una preparación previa al momento que hacen contacto con nosotros, les pedimos unos exámenes de laboratorio, que es un perfil general específico y un perfil específico y un perfil general. El perfil general es básico con pruebas de coagulación y todos los exámenes típicos que se piden para un procedimiento cuando es de tipo quirúrgico, sin ser esto un procedimiento quirúrgico, pero para estar preparado con el paciente. Y luego unos exámenes de laboratorio de acuerdo a su enfermedad. No es lo mismo los exámenes que tiene que hacerse un paciente diabético, un paciente con una lesión articular o un paciente con un problema cardiovascular y entonces evaluamos, determinamos si el paciente está capacitado o califica para el tratamiento que nosotros le vamos a realizar y entonces lo citamos a la clínica y llega con todos sus estudios y lo atendemos para hacer una evaluación previa. Si el paciente realmente califica tal como lo evaluamos inicialmente, entonces lo preparamos a través de una estimulación previa que debe hacerse porque hay que estimular esa médula ósea para prepararla y para que esté en condiciones lo más idóneas posibles para obtener una buena célula madre y lo planificamos ya para el
día siguiente generalmente o a los 2 días, dependiendo de la estimulación que haya que hacerle, y hacerle el procedimiento que es 100% ambulatorio, tiene aproximadamente una duración de 2 a 4 horas y que no tiene ningún riesgo ni ninguna contraindicación porque son células autólogas, es decir, del mismo paciente para el mismo paciente, por lo tanto no hay riesgo de rechazo. Se le hace el procedimiento y al final se pasa vía endovenosa y entonces el paciente se va de la clínica ese mismo día con un reposo relativo, porque es un reposo donde sencillamente lo único que no puede hacer es tener actividad física, sumergirse en aguas como piscinas o playas, sobre todo porque como estamos en la isla de Margarita, somos muy específicos con eso y le damos unas recomendaciones desde el punto de vista médico, no solamente farmacológicos, sino nutricionales, para garantizar que esas células madres tengan los componentes más importantes, que son sus precursores, para que ellas puedan regenerar tejido y lograr el efecto que queremos. En caso de la extracción con la máquina que usted indica, esta persona como le hacen la extracción de la sangre, ¿puede comer, no debe comer? ¿Cómo es la preparación que va a Al, tener mom- ellos? al momento que asisten con nosotros, deben ir básicamente con un desayuno ligero. Siempre preferimos que hagan un desayuno ligero, como frutas o un cereal, una cosa sencilla, porque durante el procedimiento, si no consumen algo ligero, pueden tener sensaciones de hipoglicemia o sensación de debilidad, pues. Pero no es nada del otro mundo lo que se hace, sino que se hace una extracción, que son fracciones muy pequeñas, y el paciente prácticamente pues no siente nada. Lo que está es relajado en una butaca mientras mira un monitor de televisión para que se distraiga con el personal y el equipo que está haciendo todo el Y con esta procedimiento. técnica también se le da un reposo relativo, como usted lo indica. Sí, en ambos casos el reposo debe ser relativo porque en ambos casos tenemos punciones con agujas que son un poquito gruesas y debemos esperar que se forme el coágulo, que se haga una cicatrización adecuada y además las células madres una vez que entran en nuestro organismo empiezan a trabajar. Las primeras 24 horas deben ser. Continuemos aquí con más de noticias Globovisión de Salud. El día de hoy estamos hablando sobre células madres con el doctor Orlando Sánchez, investigador clínico. Y pregunto lo siguiente, una vez que esta célula madre ingresa a nuestro cuerpo, usted indica que tiene en ese proceso 24 horas un proceso de acción. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando lo recibe? ¿No hay algún tipo de rechazo al tenerlo como una, a pesar de que sea autólogo, que sea la misma persona, no hay algún tipo de defensa de nuestro organismo al momento que entran estas células madres, por lo menos en las primeras horas? Sí, realmente es buena pregunta porque es importante aclarar que las células madres son células propias del mismo paciente, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de rechazo. Algún paciente muy escaso, digamos que de 100 pacientes, uno o dos puede hacerlo, puede presentar como una reacción como escalofríos o sensación de quebranto, pero sucede muy Es una poco reacción realmente. natural. Sí, en 10 años que yo tengo trabajando con esto, pues lo he visto un par de veces nada más. Tenemos aproximadamente muchos pacientes, ya más de 3.000 pacientes atendidos con tratamientos de células madres aquí y fuera del país y no hemos tenido nunca ningún tipo de reacción. Evidentemente es porque si sacamos una pequeña fracción de sangre de un sitio y la colocamos en otro mismo, en nuestro mismo organismo, pues no vamos a tener ninguna reacción y no hay ningún tipo de riesgo. Una madre, un padre, un hermano podría aportarle células madres a una persona, a pesar de que usted indica que es autólogo, que normalmente siempre es utilizado del mismo paciente, pero existe esa posibilidad. Pudiera ser. De hecho, eso es lo que se hace en los casos de enfermedades de la médula ósea. Recordemos que la médula ósea, o realmente no lo había dicho, pero la médula ósea es la fuente principal de la producción de células madres, a pesar que podemos encontrar células madres circulando previos a una estimulación en el organismo, pero la médula ósea es el punto más importante donde se fabrican ellas, ¿no? Donde se replican por sí mismas y se van multiplicando constantemente. Cuando nosotros tenemos un daño a nivel de la médula ósea, no podemos utilizar nuestras células madres para tratamiento. Ese es el caso de, por ejemplo, de la leucemia o enfermedades donde hay aplasia de la médula ósea. Por lo tanto, lo ideal sería pues recibirlo de un familiar directo que sea compatible con ese paciente. ¿Qué enfermedades podemos ayudar a paliar esos síntomas que pueden estar dañando a esa persona que la padece? ¿Cuáles son esos beneficios que va a aportar las células madres en la colocación de las mismas?
madres? Bueno, yo lo primero que siempre digo es que las células madres no tienen un carácter 100% curativo. Yo creo que eso es una de las cosas que al principio se creyó y se hizo mucha expectativa con esa idea de que íbamos a curar muchas enfermedades, pero realmente el tiempo lo que nos ha ido demostrando es que nos mejora la calidad de vida del paciente. Es muy importante tomarlo en cuenta como un tratamiento coadyuvante, como un tratamiento complementario a un tratamiento convencional que debe cumplir el paciente. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, si tenemos pacientes que puedan estar manejando niveles de glicemia muy por encima de los valores normales, necesitamos ayudarlo a que logre bajar esos valores. Y muchas veces no se logra con la medicación, con la dieta y con la actividad física. Al hacer un tratamiento de célula madre, automáticamente el paciente empieza a controlar los niveles de glicemia con la misma medicación, retomando su dieta y haciendo actividad física. Eso es básicamente lo que buscamos, mejorar la calidad de vida del paciente, evitar las complicaciones crónicas de la diabetes y en el caso, por ejemplo, de Parkinson, mejorar el temblor, mejorar la rigidez, en el caso de las enfermedades autoinmunes, mejorar las condiciones clínicas del paciente para que, por ejemplo, en la artritis haya menos dolor y no haya deformación de la articulación. En el caso de las enfermedades como la artrosis, donde hay un desgaste del cartílago de rodillas, hombros o de cualquier articulación de nuestro cuerpo, ayudamos a regenerar el tejido que está presente ahí desgastado y a bajar el proceso inflamatorio para que el paciente o la paciente no tenga dolor y pueda valerse por sí misma y tener independencia física, que al final es lo que queremos, pues, o sea, un tratamiento que te ofrece un resultado de mejoría de un 50 a un 70%, en medicina ya se habla de que es un porcentaje bastante bueno y bastante efectivo para el paciente. Diferentes entonces son los beneficios que puede aportar las células madres para esa persona. Puede ayudar a disminuir esos síntomas de algunas enfermedades. Como usted indica, no es totalmente curativo, pero sí es un avance científico que tenemos actualmente en nuestro país que puede ayudar a muchas personas. ¿Cuántas veces una persona puede recibir células madres? El tratamiento básicamente se hace una sola vez y al año se evalúa el paciente. Si el paciente vuelve a tener en algún momento síntomas desagradables o que comprometan su salud, se vuelve a repetir. Tengo pacientes que han pasado 5 años sin volverlo a hacer y a los 5 años vuelven a tener los síntomas, asisten de nuevo y se lo volvemos a hacer. No hay un protocolo específico de cómo hay que hacer el tratamiento de las células madres en un tiempo determinado. Eso se va a definir en base a la evolución del paciente y a los cuidados que tenga. No es lo mismo un paciente que se recupera adecuadamente, hace su dieta, hace actividad física, trata de tener un ambiente armónico en su hogar, en su trabajo, que un paciente que se hace el tratamiento, consume alcohol, vive en una situación de estrés sumamente complicada. Ese paciente se deteriora más que el otro que pues, hace sus cosas adecuadamente. En definitivamente tiene que tener hábitos de vida saludable, doctor. Hemos llegado al final, pero antes queremos dejarle esas vías de contactos por la cual lo pueden conseguir.